El vuelo del Fénix les saluda y los invita a ver el video. El Atua, artefacto alienígena de realidad virtual. Mientras que muchos de los científicos de la Tierra y otros teóricos todavía están atrapados en la posibilidad de que el universo comenzó como una masa de materia densa no inteligente que explotó y que aleatoriamente se regó hacia afuera a las galaxias y sistemas solares y, posteriormente, desarrolló la inteligencia que ha ido evolucionando, cada vez más de ellos están empezando a aceptar que hay una inteligencia detrás de la formación del universo físico. Algunos escépticos se están dando cuenta de lo absurdo de algo enorme evolucionando de algo que es diminuto. Muchos evolucionistas colocan a la humanidad en la parte superior de la escala evolutiva, y afirman que los seres humanos pueden mutar y convertirse en inteligencias cada vez más grandes. ¿Cómo puede alguna persona pensante creer que la Tierra está dirigida por una inteligencia menor que un solo ser humano, o que todo el sistema solar es menos inteligente que un ser humano? Cualquier reflexión razonable le dice a una mente pensante que el sistema solar opera en un orden muy predecible y es cualquier cosa menos aleatoria. Todos los planetas mantienen rotaciones y órbitas regulares. Es muy obvio que hay algo que dirige los movimientos de los planetas. Ese algo tiene que ser una inteligencia más allá de la comprensión de cada mente humana en la Tierra. Esta inteligencia ha planeado y creado todo lo que hay en todo el universo, universos, y superpone esto sobre la creación de la luz verdadera. El plan de esta inteligencia es muy complejo y detallado. Las características de cada átomo han sido programadas por la inteligencia a unirse y componer cuerpos más grandes. Del mismo modo, las propiedades de todos los planetas han sido cuidadosamente programadas en ellos para afectar las cosas en esos planetas y en los otros del sistema solar. Los astrólogos han sido capaces de observar y predecir muchas complejas influencias que los diversos planetas tienen en la Tierra y sus habitantes. Sin embargo, los astrólogos en general han evitado el porqué de las propiedades de los cuerpos celestes y la interacción de sus respectivas energías. La respuesta a la pregunta es que la inteligencia programó las propiedades en los planetas para servir a sus propósitos negativos. Hay una enorme cantidad de espacio vacío entre los planetas del sistema solar. En el nivel micro, también existe una enorme cantidad de espacio vacío entre las partes atómicas de la materia física. Todo esto es parte de la ilusión de inmensidad de la inteligencia. Todas las órbitas de cada planeta se encuentran en un estado particular de decadencia, cada una de ellas caería fuera de su curso si algo no los estuviera manteniendo alineados y en continuo movimiento. Del mismo modo, todas las partículas atómicas se encuentran en estado de descomposición. En los niveles macro y micro, la inteligencia ha creado lo que parecen ser máquinas complejas, relacionadas entre sí, de movimiento perpetuo. Sin embargo, solo parecen estar en movimiento perpetuo. Todo en el mundo material se desintegra y solo puede continuar hasta que se venga abajo. El universo está por terminar. Se ha terminado muchas veces en el pasado y cada vez ha sido recomenzado. Al igual que los seres humanos, el universo también tiene su vida propia. Cuando un universo llega al final de su vida, las cosas empiezan a ir mal. Los planetas comienzan a tambalearse, las estrellas se queman, los cuerpos celestes se vuelven menos previsibles en sus movimientos y otros signos de deterioro se vuelven aparentes. Es en ese momento que el universo necesita un nuevo comienzo. La inteligencia ha nombrado a los Anunnaki como sus agentes para lograr el recomienzo cuando le toque. Los Anunnaki han mantenido esta información dentro de un círculo muy pequeño de élite Anunnaki. Este pequeño grupo es conocido como el Wa'alu. El Wa'alu fueron los únicos que sabían cómo operar el Atua. No es necesario decir que este pequeño grupo ha mantenido un gran poder sobre todos los seres en la realidad virtual. Durante mucho tiempo el Atua se mantuvo en el planeta natal Anunnaki de Nibiru hasta que ese planeta estuvo en sus últimos días. Cuando los Wa'alu reubicaron el Atua a la Tierra, repentinamente, un insignificante, remoto y primitivo planeta se convirtió en un lugar muy importante para aquellos que eran conscientes de la Atua. Cuando los rescatadores de la verdadera luz descubrieron el Atua en la Tierra, ellos inutilizaron el dispositivo. Después de muchos graves enfrentamientos, los rescatadores fueron capaces de separar el Atua de los Wa'alu.
Finalmente, los Waal huyeron de la Tierra. Desde entonces, los Waal no han podido regresar a la Tierra debido a las fuertes medidas de seguridad que los complejos equipos de rescate han colocado alrededor de los puntos de entrada del planeta. La mayoría de los remanentes Anunnaki en la Tierra están esperando el regreso de los Wa'alu, quien ellos creen que serán capaces de activar el Atua y reiniciar el tiempo antes de que se desmorone completamente la realidad virtual. Puesto que los Wa'alu saben que no pueden volver, trataron de enviar un código al rey Hiram, al rey Salomón y a Hiram Aviv, pero no lograron su intento. Algunos de los masones conscientes siguen buscando el código perdido al que se refieren como la palabra perdida. Los reptiles, que son miembros de los remanentes Anunnaki, actualmente poseen el Atua no funcional. Los Wa'alu no han sido capaces de transmitir el código operacional a los remanentes Anunnaki en la Tierra, de hecho, los Wa'alu desde entonces han perdido el código. Por lo tanto, incluso si los Wa'alu pudieran regresar a la Tierra, no podrían operar en el Atua. Ahora solo hay un ser que posee el código del Atua. El Atua ha sido trasladado muchas veces en el pasado por los remanentes Anunnaki. Es una maniobra compleja reubicarlo. El Atua recientemente ha sido reubicado desde la región de Afganistán. Los incautos vulturitas siguen buscando el Atua en el Oriente Medio, su búsqueda en el Medio Oriente es en vano. Los tiempos son muy tensos porque los dos grupos principales de extraterrestres están compitiendo por el Atua y esperan ser la próxima generación de controladores de la realidad virtual. Es por esta razón que la gente, de otro modo de apariencia racional que controlan las armas de destrucción masiva es muy peligrosa. ¡Cuidado! La charla de la paz es solo de palabra, los dos grupos principales son alienígenas en pie de guerra. La batalla reptil-vulturita por la supremacía ha consumido de tal forma a los alienígenas que están involucrados en una guerra loca del mal contra el mal, y todos aquellos en sus alrededores se ven obligados a sufrir las consecuencias. El Atua, la herramienta fundamental para mantener la realidad virtual de la oscuridad. Las condiciones meteorológicas en todo el mundo se están desestabilizando. Algunas de las horribles tormentas son naturales, mientras que otras son escenificadas. Las naturales han aumentado en intensidad, porque la Tierra se está fracturando y también se está acercando al final de su gran ciclo. Lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de lo que está por venir. Las anomalías meteorológicas dominantes se dividen en tres categorías principales. Las primeras implican fenómenos naturales que se han intensificado en los últimos tiempos debido a la ruptura de los diversos sistemas del planeta. Además, los 4 elementos fueron simbólicamente liberados de su trabajo forzado hace un año. Las anomalías climáticas naturales suceden un poco al azar y de manera impredecible ahora. Conforme pasa el tiempo, los sucesos naturales serán cada vez más erráticos y pueden ser intensificados por los fenómenos geológicos. La segunda categoría comprende las que son provocadas por aquellos que la élite gobernante en cuerpos humanos y por sus agentes. Estas son anomalías meteorológicas escenificadas. Pueden ser utilizadas como armas contra de sus adversarios y también pueden ser utilizadas eficazmente contra su propio pueblo para diversos fines. Cuando los fenómenos meteorológicos escenificados son utilizados domésticamente, su implementación pudiera ser para propósitos experimentales, o para controlar las poblaciones a través de evacuaciones forzadas, desplazamientos y, en casos más drásticos, para la eliminación de aquellos evacuados. Muchos países tienen historias de este tipo de eventos con sus pueblos indígenas, y ahora este proceso se llevará a cabo en sus sujetos no indígenas. La tercera categoría incluye anomalías meteorológicas lanzadas por los alienígenas. Estas pueden ser lanzadas por los mismos alienígenas o por sus agentes humanos. Este tipo son las armas más devastadoras de los fenómenos meteorológicos escenificados. Cuando eventos meteorológicos son acoplados con acontecimientos geológicos, pueden causar desastres generalizados como fue visto en el tsunami del Océano Índico. El huracán Katrina fue un fenómeno climático extraterrestre dirigido a Nueva Orleans. La tormenta de hielo de Brisbane fue otro fenómeno meteorológico alienígena, pero fue suavizado por la luz, por diversas razones, por lo que fue más una rareza que el desastre que los alienígenas habían planeado para esa ciudad.
Los fenómenos climáticos escenificados a menudo son montados encima de los naturales, y construidos sobre ellos para que todo parezca normal. Los escenificados están, entonces, dirigidos a áreas específicas para hacer los daños que puedan. En los primeros escenificados son más de observar cómo la gente de la zona afectada reacciona, y cómo reaccionan los del mundo. También se pretende preparar a la gente a seguir las órdenes de evacuación y demandas. Las tormentas también desalientan a las personas de residir o de reubicarse en las áreas devastadas. Muchas de estas áreas que están siendo evacuadas han sido reservadas por la élite gobernante para otros fines. La élite gobernante también evalúa que también sus policías, militares y personal civil maneja las situaciones. La élite gobernante de Estados Unidos no estaba preparada para observar la difícil situación de sus súbditos. Cuando golpeó el huracán Katrina, fueron tomados por sorpresa. Sin embargo, los fenómenos meteorológicos escenificados son diferentes. Hay una construcción del evento, y se dan órdenes a la gente para que las sigan ciegamente, supuestamente por su propio bien. La evacuación de Houston es un híbrido. Mientras que la élite gobernante en realidad no inflige a su propio pueblo, a pesar de que han hecho esas cosas muchas veces en el pasado, aprovecharon la ocasión del huracán Rita para asustar, controlar y dar órdenes a sus sujetos. Uno casi podía sentir la atmósfera de un estado policial emergente, al aproximarse el huracán a las costas de Texas, Louisiana. Cualquiera que haya observado imágenes de esa evacuación podría ver que las personas atrapadas en las colas de la autopista estaban en gran riesgo. Los ánimos se encendieron, los depósitos de combustible se secaron, la gente estaba nerviosa y en ascuas. Era una receta para el desastre. Y, una vez que todas estas personas se habían varado tierra adentro por órdenes del gobierno, justo qué es lo que se suponen hacer, aquellos que se atrevieron a anular las órdenes del gobierno y se mantuvieron en sus casas estaban siendo objeto de amenazas, desprecio y burla de las autoridades gubernamentales. Tal vez se quedaron donde estaban, porque no querían enfrentarse a las colas de coches en las autopistas, o no querían dejarlo todo para que los saquearan los merodeadores, o se sentían más seguros en casa o no podían viajar. En general, las áreas costeras han sido seleccionadas por la élite gobernante para diversos fines. La élite gobernante quiere controlar las costas para poder prevenir la entrada y la salida de las áreas. De importancia para ellos es la creación de zonas de separación a través del cual los residentes costeros deben viajar hacia cualquier evacuación ordenada por las autoridades. Estas zonas de protección pueden ser fácilmente identificadas por los que han estado observando cuidadosamente los métodos de la élite gobernante. Las costas serán golpeadas por muchos desastres naturales y muchas etapas, por lo que su población será considerablemente reducida en el proceso de las guerras alienígenas que están siendo libradas. A medida que la gente que huye pasa por las zonas de amortiguamiento, que serán canalizadas a las áreas donde pueden ser mejor controlados por la élite gobernante, o, en casos graves, serán eliminados por la élite gobernante, mientras huyen de las zonas afectadas. En el otro extremo del espectro, el tiempo está siendo manipulado en varias áreas, para que sean más áridas. Los reptilianos han puesto en marcha una sequía en gran parte de Australia y la ha secado completamente. Esta ha sido para preparar el sitio para la reubicación del Atuaa. El Atuaa fue reubicado a la Tierra desde el planeta natal de los Anunnaki de Nibiru por muchas razones. El campo electromagnético creado por el centro hueco de la Tierra, la rotación, la órbita, los planetas alrededor, el Sol y otros factores hacen de la Tierra un dinamo muy eficaz para el funcionamiento del Atuaa. En la actualidad, el campo magnético de la Tierra está fallando y cayendo por debajo del nivel ideal para hacer comenzar el Atuaa. La Tierra contiene un gran campo magnético sobre y encima de ella. El desmagnetismo es la clave para abrir las puertas de la prisión que han mantenido a tantos encarcelados en oscuridad y la ignorancia durante tanto tiempo que se han olvidado de su patrimonio divino, a causa del mecanismo magnético de filtrado colocado sobre y alrededor de la Tierra. Al debilitarse el campo magnético terrestre, se hace mucho más difícil para el Atuaa recomenzar el tiempo. El tiempo se acaba para el plan de los Anunnaki. No hay muchos planetas que tengan las características electromagnéticas ideales de la Tierra.
En palabras simplistas, la Tierra tiene una gran cantidad de agua a su alrededor, que es un buen conductor de electricidad, algo que es fundamental para el funcionamiento de la Atuaya. Además, la Tierra tiene varios lugares áridos, que, irónicamente, son las condiciones más adecuadas para la puesta en marcha de la Atuaya. Por lo tanto, los reptiles suelen preparar cualquier superficie esperando que sea utilizado para iniciar el Atua enriándolo a una sequía. Originalmente, los reptiles habían reclutado a los masacaras para preparar el camino para el Atuaya. Muchos de los masacaras emigraron desde el centro de Europa a Australia en los últimos años, con un gran contingente estableciéndose en la zona de las mesetas de Atherton y en ciertas partes de Victoria. Los reptilianos comenzaron una sequía en las mesetas y en partes de Victoria en preparación de sus planes relativos al Atua y otras cuestiones fundamentales. No era empresa fácil, porque gran parte de las mesetas tienen promedios de más de 2 metros de lluvia al año. La sequía se produjo en las mesetas, y, después de un tiempo, fue tema principal de discusión. Las personas que pensaron que tenían un suministro permanente de agua, por lo que nunca la habían conservado, comenzaron a preocuparse incesantemente. Pero, la sequía está terminando, porque los planes de los masacaras para las mesetas se vieron frustrados y tuvieron que ser cambiados. El Atua no vendría a las mesetas. En los últimos meses, muchos de los masacaras han salido de las mesetas. Algunas de estas conciencias masacaras han emigrado a cuerpos humanos que ocupaban en las mesetas, pero otros han huido de los anfitriones que tomaron cuando invadieron las mesetas. Cuando los masacaras se tomaron los cuerpos, ellos, ya sea que expulsaron a las conciencias originales en los cuerpos o las suprimieron. En el proceso, dañaron severamente los cuerpos y cerebros originales de los anfitriones. A medida que los masacaras abandonaron los cuerpos, los anfitriones humanos fueron dejados para acoplarse robóticamente, sin una conciencia, o a existir con una conciencia dañada. Muchas de las víctimas son como caparazones vacíos. La mayoría de las víctimas son tomadas durante su sueño y son sumergidas en una forma de líquido antes de ser trabajados. Sus cerebros han sido tan afectados que ya no pueden funcionar de la manera en la que solían hacerlo. Estas víctimas son presa fácil para los que acechan conciencias, que están ansiosos de poseer cuerpos humanos. Uno puede imaginar las consecuencias del éxodo de los masacaras tendrá en el área. Muchos empresarios afectados se han preguntado por qué sus negocios han bajado tanto, aunque el número de turistas en el área ha permanecido constante. Pasan muchas cosas sobre las cuales la élite gobernante de la Tierra no tiene el control o las expectativas, sin embargo, son tan oportunistas que utilizan estos eventos para controlar aún más al pueblo. Algunos desastres se producen debido a las guerras foráneas y son causados por los alienígenas físicos. Otros desastres son puestos en marcha a nivel sutil, a veces incluso más allá del alcance de los alienígenas físicos. Hay muchos niveles de esta realidad virtual de ilusiones, y es difícil vislumbrar siquiera un nivel retirado de donde uno se encuentra, y mucho menos de comprender los niveles más distantes. Hay una urgencia acerca de los eventos ahora. Las personas deben prepararse para lo inesperado. La preparación es no estar listos para evacuar a instancias de la clase gobernante. La mayoría de aquellos que trabajan para la élite gobernante serán descartados por sus amos alienígenas cuando ya no sean de ninguna utilidad para ellos. Deben despertar antes que sea demasiado tarde. Hay muchos en la Tierra que quieren que la dimensión física continúe a pesar de que acaban de recibir suficiente información para comprender que es solo una existencia temporal. Es esta gente la que está eligiendo el mal a sabiendas de sus comodidades temporales. Otros están siendo absorbidos por la farsa de pensar que lo físico astral es todo lo que hay. Por supuesto, los extraterrestres también dejarán de existir después de que falle en funcionar el Atuaya. Puesto que la programación de las tinieblas está tan profundamente arraigada en este mundo, no es de extrañar que muchos elijan activamente apoyar el mal que la oscuridad ha creado y eviten la liberación de la oscuridad. Si se le permitiera operar al Atua operar, la realidad virtual de la oscuridad sobreviviría por otro ciclo de sufrimiento y miseria. Los que no han entregado su voluntad a las tinieblas, se alegrará de saber que el Atua nunca volverá a funcionar.
Cuando los reptiles fracasen en recomenzar el tiempo con el Atuaya, toda la dimensión acaba se arrastrará cada vez más hasta que se desaparece por completo. Esto podría llevar años. Uno podría preguntarse por qué los reptiles habrán situado el importantísimo Atuaa directo en un territorio controlado por vulturitas. Una preparación real para lo que vendrá implica estar preparado interiormente, y por fuera, donde sea posible. Ábrase la luz interior. El vuelo del Fénix se despide, para reencontrarnos prontamente con nueva información. Comparte el mensaje.